Buen día a todos, soy Bolívar Garcete, encargado de la cátedra de entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a hablar sobre las patas y las alas de los hexápodos. Los hexápodos poseen 3 pares de patas, uno por cada segmento torácico, lo que suma un total de 6, que es lo que le da nombre a hexápoda, y cada pata está formada por 6 segmentos básicos: la coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, el tarso y el pretarso. Todos estos segmentos son uniarticulados, excepto el tarso, que está formado por un máximo de 5 tarsómeros. En el caso de los tarsos multiarticulados, pueden recibir nombres distintos. El que está más en la base sería el basitarso y el que está hacia el ápice sería el distitarso. Si bien cada segmento puede llevar una cantidad de pelos, cerdas, espinas y espolones menores de naturaleza sensorial, la tibia posee un par de espolones apicales de mayor tamaño. En algunos grupos de insectos también pueden existir pares de espolones preapicales en diferentes números. Esto sobre todo es bastante notable en Lepidoptera y en Trichoptera, pero para la mayor parte de los otros insectos los espolones son únicamente apicales y se presentan en número máximo de 2. Puede haber 2, puede haber 1 o puede no haber ninguno, y son importantes elementos de agarre auxiliares, o incluso pueden tener otras funciones dependiendo de la biología de cada grupo. Un ejemplo de esto es lo que sucede con el espolón apical mayor de la pata anterior de muchos insectos, que sirven como limpiador de antenas. Los diferentes elementos de la pata se mueven en bisagra entre sí gracias a la acción de una serie de músculos depresores y elevadores que hacen que el siguiente segmento se eleve o baje, con excepción de la articulación trocánter-fémur, en donde en lugar de haber esta dupla, lo que tenemos son músculos reductores que lo que hacen es mantener más firme la unión entre el trocánter y el fémur, de manera que este fémur trocánter se mueve como si fuera un solo elemento. Ya en el caso de los tarsómeros, el movimiento de ellos depende de una serie de depresores pretarsales, solamente depresores, y son pretarsales porque van y se unen al unguitractor del pretarso para producir la depresión, es decir, la bajada del conjunto de los tarsómeros. Claro que el basitarso sí posee elevadores y depresores que hacen mover todo el conjunto del tarso, pero el movimiento en arco de cada uno de los tarsómeros se da de manera concadenada gracias a estos depresores pretarsales que se unen al pretarso por medio de un apodema pretarsal. Esto completa aquella idea de que los artículos del tarso son realmente artículos y no segmentos, porque no poseen musculatura entre sí. Y la elevación de estos tarsómeros se da ya no por efecto muscular, sino gracias a la elasticidad de la resilina, que es una proteína que forma parte de las articulaciones entre los tarsómeros cuando los depresores pretarsales se relajan. El pretarso en sí requiere una especial atención porque es un complejo de estructuras de agarre. En la mayoría de los hexápodos consiste en una base membranosa de la cual surge un lóbulo medio también membranoso, que es el arolio, y que puede llevar una serie de escleritos más o menos complejos. En este caso es el ejemplo del pretarso de una abeja doméstica, y tenemos una serie de elementos escleríticos como el manubrio dorsal, la planta ventral y el arco reforzando cerca del ápice del arolio, pero puede ser más variable. Y lateralmente al arolio se encuentran un par de uñas. Estas uñas llevan en su base un pequeño esclerito llamado auxilio que va articulado al unguitractor, y dorsalmente cada uña va articulada al ungífero, que es una pequeña placa del distitarso. En muchos insectos llega a faltar el arolio, y en varias familias de Coleóptera y de Díptera el unguitractor desarrolla una
proyección esclerosada y que parece una tercera uña, que es el empodio. En varias familias de díptera se observa el desarrollo de otras estructuras también membranosas, como era el caso del aróleo, asociadas a los auxilios, esos escleritos que estaban en la base de las uñas. Estas estructuras son los empodios. Además de estas estructuras básicas, en el pretarso, pero sobre todo en los diferentes tarsómeros, puede haber toda una serie de estructuras membranosas, esponjosas, pilosas, rígidas incluso, que serían tipo plántulas, almohadillas, cornículos, etcétera, que ayudan a un mejor agarre del tarso sobre la superficie donde va a caminar el insecto. No está de más mencionar que la adaptación de los hexápodos a diferentes modos de vida les ha llevado a que, a partir de la simple pata caminadora, que es la que usamos como ejemplo hace rato también, se hayan desarrollado transformaciones de diferentes estructuras de la pata para adaptarla a diferentes funciones específicas. Así tenemos, por ejemplo, patas saltadoras, que generalmente tienen un mayor desarrollo del fémur para contener una mayor masa muscular. Patas nadadoras, como estas dos, que son aplanadas y suelen llevar flecos de pelos que aumentan la superficie para poder ser usadas tipo remo. Patas cavadoras, y aquí tenemos dos ejemplos diferentes. Uno donde tenemos una tibia con dientes fijos y un tarso prácticamente normal, a veces puede faltar incluso, que es el caso de la pata anterior de un escarabajo pelotero, o el caso de un grillo topo, que en la tibia posee una serie de dientes móviles y donde lastimosamente está visto del lado contrario. El tarso también forma diferentes dientes por proyecciones de los tarsómeros. También patas de tipo raptorial, donde por lo general es el fémur más o menos agrandado con la tibia, y la tibia forma una uña que se cierra sobre el fémur. En este caso incluso el tarso forma parte de esa garra raptorial. Es el caso de un chinche acuático, o en este caso, que es la pata anterior de una mantis, es solamente la tibia, mientras que el tarso mantiene su condición normal. Puede ser pata de tipo colector para abejas que llevan polen a sus nidos. Entonces podemos tener algunas que tienen pata colectora escopada, o sea que poseen una escopa, un cepillo de pelos que sirven para recoger el polen, o el caso de las abejas sociales que tienen una pata colectora corbiculada, es decir, que poseen una superficie lisa y plana en donde se puede pegar una bolita de polen compacta que ellas fabrican para llevar al nido. O puede ser una pata prensil, como el caso de los piojos, donde tenemos una tibia con una proyección apical o subapical, luego un tarso unisegmentado y una sola uña hipertrofiada. O puede ser una pata sujetadora, cosa que sucede bastante en escarabajos del suborden Adéfaga y especialmente en escarabajos acuáticos, donde el dorso de la hembra es bastante liso y entonces el tarso tiene que poseer una serie de estructuras sujetadoras, incluso suctorias, para garantizar un mejor agarre. En sus orígenes, los hexápodos carecían de alas y eran lo que podemos decir primariamente ápteros, es decir, que carecen de alas y descienden de otros seres que tampoco tuvieron alas nunca. Esta condición permaneció así para todos los grupos basales de hexápoda, incluyendo los dos órdenes más primitivos de insecta, que se agrupaban antiguamente todos estos bajo el nombre de Apterygota. Esto incluye la clase Entognata y los órdenes Archaeognatha y Zygentoma, que a su vez estos otros dos eran considerados un orden único en aquel entonces. Pero bueno, todos esos grupos son primariamente ápteros, nunca tuvieron alas y no tienen. Luego, todos los hexápodos alados pertenecen a la clase Insecta, y dentro de
de insecta a un clado llamado Pterygota. Este clado Pterygota incluye a dos subclases, Paleoptera y Neoptera, que están separadas entre sí por diferencias en la estructura y el funcionamiento de la base de las alas. Ya en la última subclase, en Neoptera, vamos a encontrar de nuevo algunas especies sin alas, pero que son secundariamente ápteras, es decir, que son descendientes de un grupo taxonómico que sí tuvo alas. Si bien se entiende actualmente que las alas de los insectos tuvieron un origen único y esto se ve reflejado en una estructura básica más o menos igual para todas las alas, el origen morfoanatómico sigue siendo de bastante debate y hay teorías que conflictúan unas con otras y que se tratan de resolver de un tiempo para acá por medio de la genética del desarrollo. Existen tres teorías principales sobre el origen morfoanatómico de las alas. La primera teoría, que es la más antigua, habla que las alas se originaron a partir de las expansiones paranotales que se observan en algunos órdenes primitivos de insectos y que estas con el tiempo pasaron a ser articuladas. Una segunda teoría defiende que las alas pudieron originarse a partir de proyecciones pleurales ya articuladas desde comienzo, básicamente epipodios subcoxales, y que a su vez serían homólogas de las branquias que encontramos en larvas acuáticas de algunos grupos de Pterygota basales actualmente. Y existe una tercera teoría que defiende un origen mixto de las alas y también posiblemente de las branquias a través de la integración de elementos tanto pleurales como notales. Para empezar a estudiar la estructura del ala, vamos a ver primero la estructura de su base y vamos a verla en su conformación más compleja, que es la que observamos en los insectos neópteros. En este grupo encontramos en la base humeral, la parte anterior, un lóbulo conocido como tégula, al cual se articula un esclerito llamado placa humeral, al cual se articula la vena costal, que es la primera vena del ala. Luego, al proceso notaular anterior del escudo, se articula el primer esclerito axilar, que a su vez se articula a la vena subcostal y al segundo esclerito axilar. Este segundo esclerito axilar se articula por un lado al primer esclerito axilar y por el otro a la vena radial, a las placas medias y al tercer esclerito axilar. Y por medio de las placas medias se articula con las venas mediales y cubitales. Por detrás de todo esto está el tercer esclerito axilar, que está articulado al cuerpo por medio del proceso notoaular posterior y se articula a su vez al segundo esclerito axilar, a las placas medianas y por medio de ella a las venas mediales y cubitales y además a las venas anales y yugales. Además, este tercer esclerito lleva anclado el músculo flexor del ala, que es el que se encarga de retraer el ala contra el cuerpo a su posición de reposo, lo cual es una característica que define a los insectos neópteros. A su vez, el segundo esclerito axilar, este que estaba articulado al primero, al tercer esclerito axilar, a las placas medias y por medio de eso a otras venas, además de la radial de forma directa, también está articulado al proceso pleuroalar y por lo tanto cierra este juego mecánico que va a producir el aleteo. Además, cerca de la base del ala, pero un poco más lejos y por debajo en la región pleural, vamos a tener dos escleritos, el basialar anterior y el subalar posterior, donde se anclan los músculos respectivamente basialares y subalares y que se encargan de modificar el ángulo de ataque del ala durante el vuelo, es decir, si el ala va a estar un poco más inclinada hacia adelante o hacia atrás durante el vuelo. Esto en los neópteros. En los paleópteros tienen una contribución un poco más directa al aleteo en sí. En insectos neópteros, la batida de las alas se da gracias a un juego de palanca que ejercen los procesos notoalares por arriba sobre los escleritos axilares primero y tercero y el proceso pleuroalar por debajo del segundo esclerito axilar. Estos transmiten al ala la fuerza de deformación que ejercen los músculos longitudinales que hacen que el tórax se acorte y se abombe, haciendo que estos transmiten al ala la fuerza de deformación que
que ejercen los músculos longitudinales y tergoesternales sobre el tórax entero. ¿Qué pasa? Al contraerse los músculos longitudinales, el tórax se acorta, se eleva el tergo y las alas descienden. Mientras estos músculos longitudinales se relajan, la contracción de los músculos tergoesternales hacen que el tergo descienda y por efecto palanca el ala se eleva. A este proceso donde los músculos intervienen sobre el tórax completo se lo conoce como vuelo indirecto, porque no hay una musculatura que ejerza su fuerza directamente sobre las alas para generar la batida. Por otra parte, los insectos paleópteros tienen el tergo reducido y la base del ala más rígida, con unos pocos escleritos pobremente articulados con el resto del ala, y que reciben de manera directa, por un lado, a los músculos elevadores del ala, que son los tergoesternales, y a los músculos depresores, que son los músculos basialares, y que en su juego respectivo permiten que el ala se eleve o descienda respectivamente sin necesidad de esa deformación del tórax. A este proceso se lo conoce como vuelo directo. ¿Por qué? Porque los músculos se anclan y producen directamente el movimiento. Ontogénicamente, las alas surgen como lóbulos corporales ricamente vascularizados. Básicamente son una bolsa llena de hemolinfa y que al pasar a la etapa adulta drenan la mayor parte de la hemolinfa y entonces se aproximan sus paredes superior e inferior, lo que genera una membrana normalmente translúcida y que está cruzada por venas más o menos bien esclerosadas y que permiten la circulación de la hemolinfa por su espacio, a través de su luz, del aire a través de tráqueas y de los impulsos nerviosos por medio de nervios por todo lo largo del ala durante la vida adulta. Estas venas no están distribuidas al azar, sino que provienen de 7 venas principales y que de la región anterior a la posterior del ala van en el siguiente orden: la costa, que se articula con la placa humeral; la subcosta, que se articula al primer esclerito axilar; el radio, que se articula al segundo esclerito axilar; la media o medial y el cúbito o cubital, que se anclan o se articulan a las placas medias del ala; y las diversas venas anales o banales y yugales, que van articuladas al tercer esclerito axilar. Acá cabe mencionar que estas venas van sufriendo ramificaciones y reciben nombres especiales según su zona o una nomenclatura especial según su zona. Entonces tenemos R1, que sería la primera ramificación de la radial, la primera radial, pero el resto recibe el nombre de RS o radio sectorial o sector radial, donde empezamos otra vez con sector radial 1, sector radial 2, 3, etc. Y en el caso de las venas medial y cubital tenemos siempre una rama anterior y una rama posterior, una rama anterior y una rama posterior. Y en el caso de las venas anales y yugales, el número antecede a el código de la vena. Esto es en el sistema más tradicional y usado, que es el sistema Comstock-Needham, que es el que estamos aplicando acá. Existe uno más nuevo que trata de ser más uniforme, sin tantos casos de nombres especiales, sino que siempre hablando de anterior y posterior, que es el sistema de Kukalova-Peck, que básicamente varía en eso. O sea, en vez de usar radial 1 y sector radial, usamos radial anterior 1, después radial posterior 1, 2, 3, etc. Y también lo mismo para el caso de las venas anales y yugales. Kukalova-Peck basó su sistema principalmente en su amplio conocimiento de las especies fósiles. El sistema de Comstock-Needham se basa específicamente en especies vivientes, entonces también es un sistema que toma en cuenta menos cantidad de venas. Sin embargo, el sistema de Kukalova-Peck todavía es muy nuevo y se ve poco en la literatura. Por eso me parece interesante mostrarles el sistema de Comstock-Needham, que es un poquito más truculento, un poquito nomás, pero más conocido entre los entomólogos. Además, existen diversas venas transversales y estas venas transversales van a recibir nombres de acuerdo a cuáles venas longitudinales conectan, con la excepción de la vena humeral, que es una vena que está hacia la base
del ala y que conecta la subcostal con la radial. Aparte de esa, el resto recibe nombres como radio medial o medial cubital. Puede haber otras más, estas son solamente algunas a manera de ejemplo. Además de las venas, existen estos espacios entre las diferentes venas que reciben el nombre de celdas, y estas celdas en el sistema básico reciben el nombre de la vena inmediatamente anterior a ella. Es decir, que esta celda que está acá sería la celda subcostal 2, esta sería la celda radial 1, esta sería la radiosectorial 1, radiosectorial 2, etc. Pero a medida que existan otras venas transversales o fusiones entre venas, etc., este sistema se va complicando y se van agregando números, se van agregando guiones, que va a variar dependiendo de las convenciones que haya tomado la jerga de cada grupo taxonómico. Ahora, cabe recalcar que de ese sistema básico que vimos, la evolución de la venación llevó a caminos diferentes con resultados diferentes en diferentes grupos taxonómicos. En muchos casos hay una multiplicación en el grado de ramificación al que se llega y en la cantidad de venas transversales, lo que da resultados de venaciones reticulares, como sucede por ejemplo en Odonata o en Neuroptera, que son dos grupos que no tienen ninguna relación entre sí, o caso contrario, se dan simplificaciones y atrofias y fusiones de venas que generan venaciones mucho más simples, a veces extremadamente simples, y donde las homologías son muy difíciles de trazar, de saber a qué vena realmente corresponde lo que estamos viendo. Y todo esto ha ido generando subsistemas para nombrar las venas y las celdas, nomenclaturas propias o jergas usados o aplicados específicamente para ciertos taxones particulares. Además de la venación, podemos reconocer en el ala diferentes regiones y diferentes márgenes, tanto funcionales como de referencia descriptiva y sistemática. Y lo primero que cabe destacar es que la mayor parte del ala recibe el nombre de remigio y está separada por medio de un pliegue, de una línea de doblez del clavo que forma posteriormente lo que se conoce como lóbulo banal, y este a su vez puede otra vez estar separado de un yugo por medio del pliegue yugal que a nivel del margen produce un lóbulo yugal. Pueden existir otra serie de pliegues longitudinales o transversales que sirven para que el ala se vaya replegando y pueda ser guardada de mejor manera contra el cuerpo, eso dependiendo de cada grupo taxonómico. Además, y ya yendo a los márgenes del ala, podemos diferenciar una base, que está en la parte que se articula al cuerpo, y un ápice, o a veces se conoce como ángulo apical, que es el punto más lejano del ala. En la base podemos distinguir un ángulo humeral anterior y un ángulo yugal, anal o axilar, como quiera llamársele, en la parte posterior. Además tenemos un margen costal que está sobre la línea de ataque del ala, sobre el borde anterior, un margen posterior, o también le llaman margen apical, que es la mayor parte del margen posterior del ala, y luego el doblez que está en diagonal hacia el cuerpo y que contiene los lóbulos banal y yugal, que sería el margen banal. Una estructura especial y peculiar presente en muchos insectos es el pterostigma. Este pterostigma, que está aproximadamente entre la vena radial y la vena subcostal, aparentemente es una suerte de contrapeso y a veces puede poseer algunos órganos especiales. Puede estar más o menos esclerosado o al menos pigmentado diferencialmente con relación al resto del ala, pero como muchas otras estructuras que vimos acá, puede no existir tampoco. La forma más básica y primigenia del ala es el ala de tipo membranoso. Es un ala donde la membrana es suficientemente fina y que puede ser más o menos transparente o puede estar pigmentada en diferentes grados y de diferentes maneras. En este insecto acá, que es un nemopteride, un neuróptero, podemos
podemos ver unas alas anteriores de forma bastante normal, membranosas y transparentes, y unas alas posteriores con una forma bastante peculiar, con un alto grado de pigmentación. Además, estas alas membranosas pueden estar cubiertas en diferentes grados por pelos. En este caso, un tricóptero con el ala cubierta con pelos simples. Estos pelos pueden incluso adquirir la forma de escamas planas, que es el caso de Lepidoptera, pero no es el único caso. Los mosquitos también poseen escamas en sus alas. Y esto hace que no deje de ser un ala de tipo membranoso. Es un ala membranosa, solo que tiene bastante pelo, o estos pelos están convertidos en escamas. En varios órdenes, por ejemplo en Orthoptera, las alas anteriores pueden tener las membranas más o menos esclerosadas y opacas, pero siguen siendo flexibles. Incluso muchas veces siguen siendo funcionales para el vuelo. Incluso muchas veces mantienen una venación más o menos bien distinguible, donde se puede ver qué vena corresponde a cuál. Y a este tipo de ala se le conoce como tegmina. Es el tipo de ala que parece que fuera de un tipo una cuerina. Ya en Coleóptera, estas alas anteriores llegan a mayor nivel de esclerosamiento, dejan de servir como propulsores de vuelo, pasan a funcionar únicamente como protectores, e incluso se pierde completamente los rastros de la venación original, o si existen estrías es difícil trazar de qué venas se originaron. Este tipo de alas especialmente esclerosadas se conocen como élitros. Un tipo bastante especial de ala anterior es la que se encuentra en la mayoría de los hemípteros del suborden Heteroptera, es decir, los chinches, en donde se ve un esclerosamiento leve, así tipo parecido de las tegminas, que va desde la base del ala hasta un pliegue transversal y que divide el remigio en un corio basal y una membrana apical, porque la zona apical continúa siendo membranosa. Esto ha generado una zonificación que se utiliza mucho en la sistemática de chinches y que llega a su máxima expresión en especies de la familia Miridae. Si bien en la mayoría de los heterópteros podemos distinguir un corio, una membrana y un clavo, que es la zona que está más cercana al centro del cuerpo, en Miridae podemos distinguir también un cúneo, que sería aproximadamente equivalente al pterostigma y que está diferenciado gracias a una fractura costal. Y también, tanto en Miridae como en algunos otros chinches, se puede distinguir un embolio o exocorio, que es una zona subcostal que está delimitada por la vena radiomedial, una vena que es originada por la fusión de la vena radial con la medial. En especies extremadamente pequeñas, el proceso de miniaturización ha hecho que exista una extrema reducción de las alas, tanto en la venación como en la extensión de la membrana, y en esos casos tenemos alas muy estrechas con márgenes ciliados, y estos cilios sirven para aumentar la superficie del ala sin agregarle mucho peso al ala. Esto se da, por ejemplo, en tisanópteros y se da en muchos himenópteros parasíticos de muy pequeño tamaño. Otro tipo de reducción alar no relacionado con el tamaño del individuo se da en los órdenes Diptera y Strepsiptera, en donde uno de los dos pares de alas, el posterior en el caso de Diptera o el anterior en el caso de Strepsiptera, sufre una reducción extrema y se convierten en balancines propioceptores conocidos como halterios. Pierden totalmente su forma de ala y se convierten en estos organitos en forma de porra. En insectos donde ambos pares de alas poseen longitud similar, es bastante frecuente que cada par trabaje independientemente. En la mayoría de los casos suben y bajan al unísono, pero en el caso de Odonata, que es lo que vemos acá, la independencia va a un extremo donde se da una completa asincronía en la batida de las alas. Entonces tenemos que mientras las alas anteriores suben, las alas posteriores bajan y viceversa. Sin embargo, en la mayoría de los insectos, ambos pares de alas trabajan como si fuera uno solo. Normalmente en estos casos las alas son de dimensiones distintas. Normalmente un par es menor que el otro, generalmente más corto que el otro, y normalmente es el segundo par el que es de menor tamaño. Esto hace que la fuerza motora sea también mayor en un par que el otro, generalmente en el par anterior. Este trabajo conjunto de las alas se logra gracias a diferentes tipos de estructuras de acople que mantienen a las alas unidas
unidas pero de manera flexible la anterior y la posterior de un mismo lado. Estas estructuras de acople pueden incluir cerdas que salen de un ala y tocan otra, caso de Mecoptera, que tienen cerdas frenulares que salen del lóbulo humeral del ala posterior, o cerdas yugales que salen del lóbulo yugal del ala anterior. Algo similar sucede en los lepidópteros que se conocen como frenulados, que pueden tener mechones de cerdas o cerdas gruesas individuales que son atrapadas por una suerte de retináculo formado por pelos o por alguna proyección de una vena del ala anterior, o puede ser porque el yugo del ala anterior se superpone con el borde costal del ala posterior, o puede ser en el caso de Hymenoptera que exista una serie de pequeños ganchitos llamados amuli de la vena costal del ala posterior y que se enganchan con un refuerzo del margen vanal del ala anterior. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.